Una manera más interesante de utilizar funciones consiste en el paso de parámetros, en la utilización de la función para realizar una determinada operación, los cálculos y devolver algo después de realizados ciertos cálculos. Por ejemplo, bueno, esto es lo que se llamaría devolver datos desde una función. Por ejemplo, en este código vemos que se ejecuta la función y introducimos una nueva palabra clave que es return, una nueva sentencia, que lo que hace es devolver un valor determinado al programa principal. Se devuelve mediante la operación de asignación, es decir, del símbolo igual. Yo le asigno a una variable determinada, le asigno la salida de la ejecución de la función. Esto es una función porque tiene un paréntesis, que es lo que lo identifica. Entonces, lo que hace aquí el código es que invoca a la función mensaje. Esta función realiza una determinada operativa, devuelve algo y ese algo se lo asigna a la variable A. Como podemos ver aquí, por ejemplo, cómo sería la modificación de nuestro código para realizar esa operativa. Entonces aquí decimos valor igual a int input, introduzca un valor, quitamos, bueno, el mensaje lo vamos a invocar desde aquí como con la variable A. Voy a invocarlo varias veces. Estoy invocando 3 veces la llamada a la función y recogiendo 3 valores consecutivos. Y aquí me faltaría que la función devuelva algo. Me está dando un aviso diciendo que esta variable se utiliza pero que no, o sea, se declara pero no se utiliza nunca. Entonces, ¿qué me faltaría? Poner aquí return valor. Este return es el que asocia esta variable a la variable a la que estoy asignando la salida de la función. Entonces, con valor 3, 2, 8. Y aquí están los valores recogidos, los 3. Así tenemos la función, el programa principal. Hemos dicho que desde el programa principal invocamos a la función, se ejecuta todo el código correspondiente y se devuelve un valor a la variable a la que está asignada la función en el programa principal. Y así. Las variables tienen un ámbito, es decir, ¿qué es el ámbito? El ámbito es el espacio del programa principal o de la función en el que tiene sentido que existan esas variables. Es en el espacio en el que están declaradas, en el que tienen un valor y en el que se pueden utilizar. No es lo mismo la parte interior de una función que el programa principal. Pasarla como parámetro quiere decir que se invoque a la función con el valor de esa variable determinada. La forma de invocarla es expresarla dentro del paréntesis. Lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a crear en este programa una nueva función que le vamos a llamar nulo. Nulo. Y vamos a ponerle como parámetro de entrada un valor. Cuando invoquemos a esta función con un valor determinado, si el valor es igual a 0, entonces que devuelva verdadero. Y si no, false. Y ahora la voy a invocar desde aquí. Voy a poner if nulo de A. ¿Qué quiere decir esto? Que si la variable A se la metemos a la función nulo, si devuelve verdadero, ¿vale? Si se da esta condición estaría devolviendo verdadero, entonces el primero es nulo. Bueno, esto lo puedo repetir, aunque sea una estructura un poco tonta. Lo repito 3 veces, lo cambio la variable B y C, porque como hemos pedido 3 variables, en fin, por probar un poco. Me ha faltado poner segundo, ¿vale? Segundo y tercero. Cero, 7, 0.
Me dice el primero es nulo y el tercero es nulo. Bueno, hemos llamado 3 veces a la función nulo. Es decir, he escrito este código una sola vez y lo he invocado 3 veces. Y además lo he invocado llamando pasando un valor a la función. Esto es lo que hemos visto aquí en la teoría. Las variables tienen un ámbito. ¿Qué quiere decir esto? Aquí fuera de la función, las variables son A, B y C. Cuando llamo a la función, estas variables se convierten. En este caso, la variable que se le pasa a la función mensajes no se le pasa ninguna variable. Luego, este valor se crea dentro de la función, se devuelve y se destruye. ¿Y a quién se le devuelve? Pues en este caso a la variable A, en este caso a la B, en este caso a la C. En el caso de la función nulo, la función nulo tiene como entrada algo. Este algo, fuera de la función, en este caso sería la variable A. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de cómo funciona el ámbito de las variables cuando tenemos un código principal y una función. Vamos a copiar este código aquí. Entonces tenemos mi función, que es una función que no tiene parámetros de entrada, porque el paréntesis está vacío. Sí que utiliza dentro de su código, utiliza las variables. ¿De qué manera las utiliza? Bueno, pues fijaos que existe una variable que es declarada en el interior, var1, pero también es declarada en el exterior. Entonces, cuando invocamos a la función, en principio, las variables tienen un valor determinado, pero si se invoca de nuevo dentro de la función una variable que se llame igual que una de las que está en el programa principal, lo que hace es crear una copia y utilizar dentro de la función, utiliza esta copia, pero sin afectar a la copia exterior. Es decir, la variable de fuera tiene un ámbito global, tiene un ámbito que abarca a todo lo que es el código principal, pero dentro de la función, si se producen variaciones, por ejemplo, si yo aquí a var1 la modifico, esa modificación no se va a llevar fuera. Sin embargo, si yo invoco una variable con el modificador global, sí que estoy llamando a la copia principal de la variable. Luego, las modificaciones que yo haga en var2, que he declarado como global, cuidado porque estas modificaciones sí se arrastran hacia el programa principal. Y de la misma forma, si no digo nada, cuando llamo a var3, que no la he declarado de ninguna forma, pues sí que estoy utilizando la misma variable que tenía declarada en el programa principal. ¿Vale? Vamos a ver cómo funcionaría este trozo de código. Si lo ejecuto, vemos que inicialmente, cuando ejecuto esta línea, tengo los 3 valores que he declarado, 1, 2 y 3, sería aquí. Dentro de la función declaro una var1, hago aquí una serie de operaciones e imprimo. La variable var3 tiene el valor, ¿qué valor? var3. ¿Ha sido declarado dentro de la función? No, pero venía desde fuera. Entonces mantenía el valor. Cuando se ejecuta la función, var2 se modifica. Como var2 ha sido invocada de manera global, este cambio sí que afecta a la variable principal, que pasa a estar multiplicada por 2, si antes valía 2, ahora vale 4. Entonces, cuando imprimo los valores finales, me encuentro que tengo 1, 4 y 3. Si ahora imprimo la variable 2, bueno, pues la variable 2 tiene el valor 4, la variable 3 tiene el valor 3, pero si vuelvo a llamar a mi función, ¿qué vuelve a pasar? Pues que aquí dentro se modifica de nuevo el valor de la variable 2. Se multiplica por 2 y a la salida tengo 1, 8 y 3, ¿vale? El valor que tenía 4 antes ahora tiene 8. Bien, este es un pequeño ejemplo para que veáis de qué manera se pueden modificar los valores de las variables dentro de una función.